Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Más que Números. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo establecer el dominio y el rango para funciones irracionales. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos. Comencemos. Vamos a recordar cuál es la estructura o forma general de una función irracional. La característica de una función irracional es que es una función que se encuentra afectada por un radical. El radical puede ser par o puede ser impar. En este caso, la función que se encuentra dentro del radical puede ser una función polinomial o polinómica, o bien puede ser una función racional, es decir, el cociente de dos funciones polinómicas. Si el grado del radical es par, entonces siempre debemos de asegurarnos que la función que está dentro del radical sea mayor o igual que cero. Pero si el grado del radical es impar, entonces la función que está dentro del radical puede tomar valores de cualquier signo, ya que cuando se trata de una raíz impar, pues no hay restricciones respecto a que el contenido del radical sea mayor o igual a cero. Vamos a ver cómo calcular el dominio y el rango para esta función irracional. Lo primero que podemos observar nosotros es de que se trata de un radical par, por lo tanto nosotros vamos a tener que asegurarnos que lo que está contenido dentro del radical siempre sea un valor positivo. Es decir, cuidar que no se genere un valor negativo aquí porque entonces el radical no se podría calcular. Entonces la expresión x menos 4 siempre va a ser mayor o igual que 0. Teniendo eso ya como referencia, entonces nosotros vamos a tener que despejar para el valor de x. Lo trabajamos como una ecuación de primer grado. El 4 pasaría del lado derecho con signo positivo y entonces nos quedaría que la x tendría que ser mayor o igual a 4. Lo podemos verificar aquí. Si la x fuera mayor a 4, pues nos daría un valor siempre positivo. Si fuera igual a 4 nos daría 0. La raíz de 0 todavía se puede calcular, la raíz cuadrada. Pero si fuera un valor menor a 4, entonces nosotros tendríamos un valor negativo aquí dentro y ya no podría calcularse la función. Entonces nosotros tendríamos que el dominio de la función sería todos los valores de x que perteneciendo al conjunto de los números reales fueran mayores o iguales a 4. Bien, para determinar el rango de la función ahora debemos despejar para la variable x. Nosotros tenemos la expresión y igual a raíz cuadrada de menos 4. ¿Cómo eliminamos nosotros el radical? Pues nosotros podemos elevar al cuadrado ambos lados de la expresión y así nosotros podemos cancelar el radical con el exponente al cuadrado, quedando entonces una expresión que nos dice que la y elevada al cuadrado es igual a x menos 4. Como el interés es despejar para x, el menos 4 nosotros lo pasamos junto con la y entonces nos quedaría x igual a y cuadrada más 4. Ya teniendo nosotros esta expresión, pues podemos ver que no existe ningún valor de y que restrinja el cálculo de x. Eso nos llevaría a pensar que el rango serían todos los números reales. Sin embargo, nosotros debemos tomar en cuenta que la función original es una raíz cuadrada y que por lo tanto nunca va a tener un valor negativo. Es decir, podrá valer 0 o cualquier valor positivo, pero nunca negativo. Entonces tendríamos que ajustar el rango para que en lugar de considerar todos los números reales, solo consideremos que la y puede tomar valores de 0 hacia más infinito, es decir, 0 o valores solo positivos. Y entonces el rango de la función sería todos los valores de y que siendo elemento de los números reales sean mayores o iguales a 0. Bien, vamos a hacer el análisis gráfico de nuestra función. Aquí podemos ver en esta gráfica cuál es el comportamiento de la función y igual a raíz cuadrada de x más menos 4. Podemos ver efectivamente que la función solo existe cuando los valores de x son
4 o mayores a 4, tal como lo establecimos en el dominio. Y entonces nosotros la función solo vamos a poderla calcular para valores mayores o iguales a 4. Y podemos ver también cómo la función solamente existe dentro de los valores positivos de los números reales, o bien cuando la función también toma el valor de 0, tal como lo establecimos para el rango. Entonces todos estos valores son los que va a poder tomar la función cuando le demos valores que son mayores o iguales a 4. Entonces podemos ver que tanto gráficamente como analíticamente, pues llegaríamos a la misma conclusión para establecer el dominio y el rango de la función. Vamos a resolver ahora este ejemplo, en donde ahora la y es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada menos 4. Al igual que en el ejemplo anterior, nosotros podemos darnos cuenta que lo que se encuentra dentro del radical siempre tendrá que ser 0 o bien un valor positivo. Por lo que entonces esta expresión nosotros debemos de asegurarnos que siempre tenga un valor positivo o bien 0. Esto es una inecuación cuadrática, por lo tanto nosotros tendremos que resolverla como tal. Para resolver esto como una inecuación cuadrática, pues lo primero que tenemos que hacer es determinar los valores críticos de la expresión. Entonces los valores críticos de la expresión nosotros vamos a determinarlos igualando a 0 el lado izquierdo de la expresión y luego tratando de resolver para la x. Hay varias formas de hacerlo. Voy a proponer aquí que lo hagamos como si se tratara de una diferencia de cuadrados, es decir, x cuadrada menos 2 elevado al cuadrado. Esta expresión y esta son equivalentes. Si nosotros tomamos como referencia esta factorización de una diferencia de cuadrados, pues nosotros podremos darnos cuenta que esta expresión la podemos factorizar en x más 2 por x menos 2 igual a 0. Ahora que tenemos la expresión factorizada, nosotros podemos determinar cuáles serían los valores críticos. Si cada factor nosotros lo igualamos a 0, pudiéramos despejar para el valor de x y obtener los dos valores críticos. En este caso, al despejar aquí para la x, nos quedaría x igual a menos 2 y de este factor nos quedaría x igual a 2 positivo. Muy bien, ahora tendremos nosotros que evaluar cómo se comporta esta expresión en cada una de las regiones que van a delimitar estos valores críticos. Si nosotros dibujamos una recta de números reales y ubicamos los valores críticos, el menos 2 y el 2, entre otros, podemos ver que tendríamos nosotros tres secciones. La primera previa al menos 2, la segunda entre el menos 2 y el 2, y hacia la derecha tendríamos valores mayores a 2. Bien, pues si nosotros le damos a la x el valor de 0, es decir, un valor contenido en esta zona, nosotros podemos evaluar esta expresión y darnos cuenta que el resultado sería una cantidad con signo negativo. Si nosotros damos aquí el valor de menos 3 a la expresión, nosotros vamos a obtener aquí menos 3 al cuadrado, que es 9, y le restamos 4, pues nos va a dar un valor positivo. Si al lado derecho del 2 nosotros le damos el valor a la x como 3, pues aquí nosotros tendríamos nuevamente un valor positivo por resultado. Muy bien, entonces ahora hay que recordar nosotros que nuestra expresión nos pide que sea mayor o igual a 0. Es decir, x cuadrada menos 4 debe ser mayor o igual a 0. Estamos hablando de valores de x que hagan que esto se cumpla. Y en este caso podemos darnos cuenta que eso se cumple cuando nosotros tenemos valores de x hacia la izquierda del menos 2, pero también con el menos 2. Recuerden que el menos 2 hace posible que aquí la expresión valga 0. Menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 nos daría 0. Y hacia la derecha del 2 positivo, pues tendríamos una situación similar. Todos los valores mayores a 2 hacen que esto se cumpla, pero el 2 también hace que se cumpla, dado que tendríamos nosotros un valor de 0 igual a 0 al sustituir ese 2, aquí en esta expresión. Quiere decir que el intervalo de valores de x que hacen que se cumpla esta expresión serían los menores o iguales a 2
o los mayores iguales a 2. Perdón, aquí a menos 2 y acá a más 2. Expresado en términos de intervalos, estaríamos hablando de valores de x desde menos infinito hasta menos 2, incluyendo el menos 2, o bien valores de x iguales o mayores a 2. Con esto ya estamos en condiciones de poder establecer ahora sí cuál sería el dominio para la función y. Serían todos aquellos valores de x que fueran comprendidos entre menos infinito hasta menos 2, en unión con los que van desde 2 positivo hasta más infinito. Esa sería una manera de establecer el dominio para la función y. Otra manera sería la siguiente. Todo el conjunto de valores de x que pertenezcan a los números reales, tales que la x sea menor o igual a menos 2 o la x sea mayor o igual a 2. Cualquiera de las dos expresiones se pueden utilizar. Ahora vamos a ver nosotros cómo determinar el rango de la función. Tenemos que despejar para el valor de la x. Tenemos nosotros la función original. ¿Cómo eliminamos este radical? Pues elevando al cuadrado ambos lados de la expresión. Al elevar al cuadrado, nosotros podemos eliminar el efecto del radical, quedándonos entonces que la y al cuadrado es igual a x cuadrada menos 4. Si despejamos para x, nosotros vamos a tener que la x es igual a la raíz cuadrada de y cuadrada más 4. Aquí recordar, el menos 4 pasa del otro lado sumando y luego eliminamos nosotros este radical si sacamos raíz cuadrada de ambos lados de la igualdad. Y nos quedaría x igual a la raíz cuadrada de y cuadrada más 4. Ahora que tenemos despejado ya para el valor de x, vamos a analizar la expresión que queda dentro del radical. Recordar que es una raíz cuadrada. Por lo tanto, el valor que quede dentro del radical siempre tendrá que ser 0 o bien un valor positivo. Entonces, dadas esas condiciones, nosotros podemos ver que si a la y le damos valores negativos o si la y toma valores negativos, al elevarlo al cuadrado, pues va a dar un valor positivo. Por lo tanto, el radical podría calcularse. Si le damos valores positivos, pues mayor razón, siempre tendremos un valor positivo. Entonces, en apariencia, nosotros para el valor de la y pudiéramos tomar cualquier valor dentro del conjunto de los números reales. Sin embargo, nosotros debemos de recordar que nuestra expresión original y igual a raíz cuadrada de x cuadrada menos 4, pues nos habla de que el valor de y siempre va a ser un valor o igual a 0 o bien positivo, dado que proviene de una raíz cuadrada. Entonces nosotros ya para establecer el rango de la función y debemos de tomar en cuenta también la expresión original. Aquí o hasta aquí parecía que cualquier número real podría asignarse a la y, pero la y acá nos dice que no puede tomar valores negativos. Entonces el rango para los valores de y serían todos los reales que cumplan con la condición de que la y sea mayor o igual a 0. Este sería el valor del rango para la función y igual a raíz cuadrada de x cuadrada menos 4. Finalmente veamos cuál es el análisis gráfico para esta función y su dominio y rango. La función tiene este comportamiento. Comienza arriba en valores de x de menos infinito y valores de más infinito y luego va bajando hasta que llega al valor de menos 2. Y luego reaparece acá en valores de x igual a 2 y empieza a crecer hasta más infinito. Podemos entonces ver aquí que nuestro dominio que habíamos generado de que la x fuera menor o igual a menos 2 o mayor o igual a 2, pues aquí en la gráfica podemos verlo con claridad, ¿no? Desde menos infinito hasta el menos 2. En el menos 2 todavía se puede calcular, la función vale 0. Menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 es 0, la raíz cuadrada de 0 es 0.
Y luego desde el 2 hacia el más infinito, es decir, valores mayores o iguales a 2, incluyendo el 2. Y para el valor del rango, pues aquí ya habíamos establecido que la y siempre va a ser mayor o igual a 0. Y aquí podemos ver efectivamente cómo la función no existe para valores en donde la y vale menos de 0. Es decir, desde el 0 hasta el infinito son los valores del rango para esta función. Espero que este tutorial sea de ayuda para ti. Agradezco tu atención y nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte, darle like al video si es de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos.